Te despiertas hoy y hay temas, noticias, publicaciones, declaraciones, crisis, tweets, pleitos, opiniones, coyunturas. Pero, ¿cuáles importan realmente? ¿Y cómo profundizar lo suficiente sin usar tanto tiempo? En Mínimo Necesario, te invitamos a un diálogo entre especialistas en temas públicos para que tú, que quieres un mejor país pero estás ocupado, tengas la información mínima necesaria para tener un criterio bien fundamentado en los temas más trascendentales. Abramos la discusión pública en un nivel más alto. Es más entretenido. Bienvenido. Sean muy bienvenidos a Mínimo Necesario. El día de hoy vamos a hablar de un tema que siempre está ahí como en la parte de detrás de la política mexicana, que es justamente la política norteamericana, las elecciones de Estados Unidos. Sabemos que el 3 de noviembre de este año van a ser las elecciones presidenciales en aquel país. Y bueno, pues hay mucha incertidumbre sobre cómo funciona todavía este sistema político, qué implicaciones puede tener sobre nuestro país y además, pues quién va a ganar. Ya están claros los dos candidatos, Donald Trump por un lado, ¿no? Partido republicano, por otro lado Joe Biden del Partido Demócrata, que en su momento fue el vicepresidente de Estados Unidos en el gobierno de Obama. Entonces vamos a entrarle de fondo a este tema, breve, para que todas las personas que están más o menos al pendiente de esto sepan como por dónde va la cosa y bueno, al estilo de Mínimo Necesario, con la información puntual, con la información directa. El día de hoy me acompaña Julián León. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí con este tema que nos gusta mucho por estar tan cerca aquí de los americanos. Muy cerca, muy cerquita y aparte en un estado preponderantemente demócrata, ¿no? Sí, sin dudas, California es desde hace tiempo demócrata, aunque San Diego en particular, que es con quien estamos pegados, es republicano, entonces se pone interesante. Así es. Y bueno, hoy te tocó a ti invitar a un amigo de hace algún tiempo, Gonzalo. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Benjamín? Julián, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los que nos escuchan y nos ven? Gracias por la invitación. Muy bien, pues muchas gracias. Encantados de tenerte aquí, José Gonzalo Manrique. ¿Por qué no lo presentas, Julián, tú que lo conoces mejor? Sí, pues mira, ahora sí que nos conocemos de hace más de 20 años, por allá cuando llegué a la UABC, a la Universidad Autónoma de Baja California, y Gonzalo ya estaba ahí en la Facultad de Derecho, moviendo los hilos detrás de los candidatos a sociedad de alumnos y demás. Entonces, pues me convertí ahí de repente en uno de sus aliados principales en el primer semestre donde estaba el número de votos más grande, ¿no? Entonces, desde entonces hemos colaborado en diferentes proyectos y hasta colaborábamos en hacer nuestras estadísticas de cómo iban los candidatos ahí de la sociedad de alumnos, sacábamos nuestras, le llamábamos la consulta Mitofsky ahí de la facultad de broma y demás. Pero bueno, punto y aparte de eso, hemos hecho una buena colaboración también profesional, ¿no? Les platico rápidamente sobre Gonzalo. Él es abogado por la UABC, también es maestro en Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y tiene estudios en prevención social de la violencia y la delincuencia por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, con quien también ha colaborado en varios proyectos aquí en la región. Actualmente dirige la consultoría IDBC Consultores y es el coordinador de la maestría en gestión pública en la Ibero aquí en Tijuana. Entonces, pues Gonzalo, bienvenido, me da mucho gusto que estés con nosotros y además ha sido siempre bastante apasionado de las elecciones y de la política de Estados Unidos. Tiene mucho que compartir. Gracias, Julián, y gracias, Benjamín, por la invitación y por la presentación. Pues a sus órdenes. Sí, empecemos con lo más puntual, Gonzalo. A ver, ¿qué onda con las elecciones de Estados Unidos? ¿Qué las hace diferentes? ¿Cómo son las elecciones allá? Nada más para quienes todavía no entendemos bien la diferencia entre este sistema democrático mexicano y el sistema democrático estadounidense que tiene el colegio electoral, etcétera. A grandes rasgos, ¿cómo está esto? Bien, básicamente la diferencia es el voto, ¿no? Que en México votamos directamente por quien queremos que sea nuestro presidente y en Estados Unidos se vota por colocar en un colegio electoral la mayor cantidad de electores, ¿no? Entonces, cada estado aporta un número determinante de electores a ese colegio y, por así decirlo, los estados que colocan la mayor cantidad de votos en el colegio electoral son los que pueden elegir o se presume que se elige al presidente. Es una manera indirecta
de votar por tu presidente, sí, pero de todos modos, pues tú acabas votando y sufragando por el candidato de tu preferencia, ¿no? Aquí la cuestión es que en recientes décadas, no necesariamente el que tiene mayor cantidad de votos en general es quien gana la presidencia, no es quien gana los estados donde están la mayor cantidad de estos votos del colegio electoral. Y es lo que lo ha cuestionado un poco, o se cuestiona un poco el método, ¿no? Pero se atiende un poco más a la representación, donde están, es decir, hay estados muy significativos en Estados Unidos donde se encuentra diferentes segmentos de la población y que de alguna manera permite que estén representados, como es el caso de las primarias, que ahorita lo platicamos, y permite que sean tomadas en cuenta las opiniones de todos los norteamericanos de alguna manera. Esa era como la idea, ¿no? Eso yo diría que es digamos, la diferencia entre el nuestro y el norteamericano, ¿no? Ha estado cambiando, si quieren lo podemos platicar, ha venido cambiando el sur de Estados Unidos, a partir de los finales de los 60, cuando se hace esta declaración de los derechos civiles de las personas y donde precisamente los afroamericanos ya no eran, segmentados en restaurantes, en baños, en transporte, en otra parte, pierde los demócratas todos estos estados, ¿no? Porque así lo controlaban, pues, desgraciadamente, todos estos estados sureños donde se presentan estos abusos todavía, y lo vemos en Georgia, en Luisiana, no tanto en Florida, pero vemos Texas, todos estos estados del sur, ¿no? Entonces, vemos un partido más progresista o más liberal, que es el demócrata, que está concentrado en las orillas del país, ¿no? En la costa este, mayormente en la parte de arriba, Nueva York, New Jersey, y acá en California, donde efectivamente ustedes mencionaban que es un estado sumamente demócrata, que luego platicaremos, pero que en esta elección muy probablemente juegue un papel y pueda estar poniendo a la próxima vicepresidenta de Estados Unidos. Entonces, California juega un papel determinante. Entonces, digamos que el electorado es distinto, no es como en México, digo, pero todos en México la mayoría de los candidatos salen de la Ciudad de México, del centro, ¿no? Pero sí es un poco los candidatos a final del día, o los vicepresidentes acaban siendo electos por algunos de estos estados que determinan la elección, ¿no? Es curioso, pero casi no hay presidentes californianos, casi no hay presidentes neoyorquinos, ¿no? O sea, es curioso cómo se atiende a los segmentos. Y está bien porque se complementa la representación de todos. Que iba a comentar un poco sobre eso, ¿no? Cómo estados, digo, que no pensarías que son determinantes, ¿no? Que estados que están, digamos, como a la mitad, ¿no? De población, y que por lo tanto tienen X número de representantes al colegio electoral, se han convertido en lo que llaman los battleground states, ¿no? Que son los fieles de la balanza, ¿no? Y que en efecto en 2016 son quien le dan a triunfo a Donald Trump, ¿no? Que fue ya justo la vez pasada, en el programa pasado decíamos, ¿no? Wisconsin, Ohio, Pensilvania y Michigan, esos 4 estados son los que le dieron la diferencia a Trump para ganar, porque los demócratas asumieron que era un electorado que siempre está con ellos, no le dieron la atención, Trump hizo la mejor estrategia y gana, ¿no? Entonces, digo, la siguiente parte y es a lo mejor platicar un poco del gobierno de Trump, ¿no? Que mucho de cómo ganó se convirtió en su agenda de gobierno, ¿no? Entonces, eso creo que dictó lo que ha venido pasando. Sí, y ahí yo también quisiera nada más antes de que entremos tal cual al gobierno de Trump, mencionar algo que usualmente tampoco se entiende del sistema norteamericano. Usualmente he escuchado que pues, las personas creen que es un sistema bipartidista por ley, ¿no? Que legalmente solamente puede haber demócratas y republicanos. No es el caso. Lo que pasa allí es que como es un sistema electoral, pues estructurada de cierta manera, es mayoritario, ¿no? En los distritos, conduce a que haya un sistema bipartidista. Es decir, las leyes sí provocan que naturalmente llegues hacia allá, pero no es obligatorio. De hecho, para esta elección, la que se viene entre Biden y Donald Trump,
Va a haber, como siempre, hay un tercer candidato que ni se menciona en las noticias ni nada, pero está Joe Jorgensen, parece, del Partido Libertario de Estados Unidos. A veces hay algún candidato por ahí del partido procanábico, ¿no? O algo muy particular. Entonces, nada más quería precisar eso. Y ahora sí entremos al tema de Donald J. Trump. ¿Cómo ha sido su gobierno estos últimos años? ¿Qué se le caracteriza, etcétera? Gonzalo. Mira, Benjamín, y muy a lo que dices, es un sistema predominantemente bipartidista, pero donde hay claros oscuros en los dos lados, ¿no? Tienes en el Partido Republicano la mayor parte de su base conservadora, pero conservadora, pues lo que digamos con valores e ideas, digamos, normales, de acuerdo a creencia, de acuerdo a cultura, de acuerdo a lo que les tocó vivir. Y tenemos los ultraconservadores, ¿no? El Tea Party, nosotros tenemos ciertos, o sea, vemos un rojo, pero vemos desde blanco, rosita, hasta rojo ladrillo, ¿no? O sea, hay diferentes formas de pensar. Lo mismo pasa con los demócratas, ¿no? Tenemos un Bernie Sanders que empujó la agenda de azul clarito a azul fuertísimo, ¿no? Y creo que la agenda en Estados Unidos se abrió hacia los extremos. Entonces, Donald Trump está en el extremo rojo fuerte, donde, pues, desgraciadamente en estos 4 años, porque podemos empezar desde el año de la campaña, y estos 4 años podemos resumir que creo que económicamente Donald Trump no lo ha hecho mal. Hay que partir de esa idea. Creo que económicamente podríamos estar de acuerdo o no, pero los resultados están a la vista. Continuó el crecimiento económico de Estados Unidos. Hubo una reforma para reducir impuestos a los que más pagan. Ha habido un crecimiento en todas las áreas económicas del país. Hay un sentido de bienestar en la parte económica. Dicho esto, digo, porque hay que decir lo bueno, ¿no? O por lo menos lo que como los ciudadanos de Estados Unidos perciben, creo que en el resto de sus tareas ha sido un completo desastre, ¿no? O sea, desde su inestabilidad para retener equipos de trabajo en lo militar sobre todo, ¿no? Sus relaciones internacionales con Rusia, con China, que han sido desastrosas, ¿no? Y sobre todo el tema que yo creo que más nosotros los mexicanos identificamos y que ahorita en Estados Unidos está predominando la agenda, que es el tema de la segmentación racial, xenofóbico, homofóbico, de odio, no sé, hay cantidad de antis que podría mencionar, pero se está polarizando el discurso como él lo hizo en su momento. Él polarizó captando la atención eh, de la mayoría hombres blancos no non-educated, ¿no? Que no tienen estudios en los suburbios, ¿no? Se concentró en todas las pues, partes rurales, rancherías, poblados, promoviendo este nacionalismo que digo, es correcto tenerle amor a tu país, pero no creo que a expensas de decirle que otra persona tiene la culpa porque a ti no te va bien, ¿no? Entonces, es un discurso que entró muy bien. Históricamente sabemos que promover el nacionalismo, el fascismo, lo que querramos es irte a ese color rojo muy fuerte y esa es su base, ¿no? Esa es su base y ha gobernado con su base y las políticas públicas las ha manejado con su base. Vemos cómo la Suprema Corte esta semana le da un revés al tema del DACA, ¿no? De Los nacidos en Estados Unidos. perdón, sí, de estos jóvenes, bueno, jóvenes sí, bueno, yo también me considero jóvenes, pero más jóvenes, ¿no? Eh, y, pero empezamos a ver en otros temas de política interna o de manejo de la política cómo se le ha venido desbaratando la política a Trump, ¿no? Eh, Yo ahí quisiera ver con Julián, a ver cómo, o sea, creo que esto que mencionas del discurso es fundamental, entender. A veces creo que también traemos la percepción de que sucedieron las elecciones en Estados Unidos, se eligió Donald Trump, le ganó a Hillary Clinton, y en México nada ha sonado tanto como ese fenómeno en sí.
y tenemos la idea de que como que nada cambió, pues, o sea, que ya ahorita vienen otras elecciones, pasó bien rápido. Bueno, ¿qué ha hecho Trump? Algo que creo que sí, yo creo que algo que explica esto, y que es lo que quiero ver qué piensa Julián, es justamente la preponderancia del discurso nacionalista, que de hecho lo seguimos viendo perfectamente consistente en este ataque reciente que tuvo el presidente de Estados Unidos hacia la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ¿no? Donde se va en contra de estos organismos internacionales que piensa o en su discurso al menos expresa no están alineados a los intereses de Estados Unidos. Entonces, un discurso nacionalista en general. ¿Cómo ves, Julián, desde el punto de vista, digamos, del discurso político, desde el punto de vista de narrativa, esto que ha hecho Donald Trump? Pues bueno, digo, también otro ejemplo, ¿no? Ahora que pasó esto, todo lo del COVID, ¿no? Empezó a llamarle el virus chino, ¿no? O sea, igual cumpliendo con toda esta estrategia y algo que ha hecho consistentemente bien, o sea, bien en el sentido de efectivo, que no quiere decir que estemos de acuerdo con eso, es que todas estos mensajes, todas estas formas de hablar, todos los temas que han venido seleccionando, pues son específicamente para su base. ¿No? Aquí lo que creo que tenemos que preguntarnos es, al sobrecargar, al sobrepolarizar a Estados Unidos, ¿qué ha pasado con la base que le hizo ganar? ¿No? O sea, es decir, en estos estados que mencionábamos, pues vieron en él la esperanza, ¿no? De a lo mejor, digo, no sé si tan así de recuperar su empleo, porque él posicionó muy bien en esos estados que, bueno, los empleos se fueron a México, que los empleos se fueron a China y que por eso había que proteger la economía, había que proteger Estados Unidos. Pero, digo, pasado X tiempo, pues no han regresado a sus trabajos, no ha pasado nada con esas personas que normalmente votaban demócrata. Entonces, al polarizar de más, esas personas, ¿dónde quedan? Entonces, puede ser que al hablarle demasiado a su base, más rojo ladrillo, como dice Gonzalo, pues a lo mejor esas otras pues van a regresar a votar por los demócratas, ¿no? En esos estados que normalmente le daban el gane. Entonces, digo, creo que sí ha sido para hablarle a su base, pero vamos a ver cuál es el resultado de solo enfocarse en esos, ¿no? O sea, que en su momento le ayudó, ahora puede ser lo que lo haga perder, ¿no? Ok. eh, Ok, va. Entonces, quizá está ese riesgo, ¿no? Y lo vemos en las encuestas un poco. Vamos a hablar de ese desarrollo del proceso electoral ya hacia 2020, ¿les parece? Vemos en las encuestas, ¿no? La que yo me estoy viendo en este momento es justamente el compilado de encuestas nacionales que hace el proyecto 538, ¿no? Donde, digamos, vemos toda la tendencia. Y al día de hoy, en la grabación de este podcast, que es el 20 de junio, sabemos que Biden tiene el 50%, 50.4% de preferencias y Donald Trump 41.5%. ¿Cómo se ha desarrollado esta elección, Gonzalo? Lo que le decía a Julián, creo que Biden, su mejor campaña es permitir que Donald Trump se autodestruya, como se está autodestruyendo, ¿no? O sea, esta campaña va a ser, quieres o no quieres a Donald Trump. No es tanto que si queramos a Joe Biden, es un referendo para si reeliges o no a Donald Trump. Entonces, muy probablemente la atención de la campaña se enfoca en él. Por eso, por ejemplo, tú ves realmente no se podría decir hace un par de años, ahorita lo podemos decir, hace 4 años Hillary Clinton no es que porque era mujer, era realmente una candidata mala, era percibida corrupta, era mala para hacer campaña, no hicieron campaña en estos 3 estados donde Julián dice que es Wisconsin, Michigan y Pensilvania, que los consideraban de ellos, o sea, pero tuvo más votos, ¿no? Pero falló a la hora de la estrategia. Entonces, este candidato es muy diferente. Yo veo a Joe Biden muy similar en la forma de cómo va a gobernar como Donald Trump, es decir, apoyar el gasto, continuar con los recortes de impuestos. Es un candidato más conservador y eso le ha abierto la puerta a este electorado que está en el rosita claro, estos independientes que se pueden convertir en azul, ¿no? En un momento, por eso le dicen morado, ¿no? Que se pueden convertir de republicanos a demócratas, porque es un candidato como muy de centro.
¿no? Quizás no trae la gente a Bernie Sanders que podría asustar como el Universal Healthcare que implica un gasto grande, pero le ayudan varias cosas a Biden. Una, él estuvo en la pandemia, en la crisis del H1N1 influenza en el 2009. Obama se la encarga cuando inicia el mandato. Estuvo al frente del rescate financiero de la crisis del 2009, que Obama también, del 2008, que se tradujo en el 2009, que Obama también de alguna manera le encarga. Entonces, estos dos problemas, tú te presentas como un candidato listo para resolverlos si entro desde el día uno, ¿no? Pero creo que ahorita el problema que le está agregando y que no es culpa de Joe Biden o no es gracias a Joe Biden es el tema de los abusos policiales, cómo se ha revivido este tema racial en Estados Unidos, donde afortunado o desafortunadamente Joe Biden tiene altísimos niveles de aprobación y de respaldo entre la población afroamericana, no tanto entre los latinos. Joe Biden despunta en Carolina del Sur gracias al voto afroamericano y de ahí se dispara como el candidato porque la base demócrata es una base no nada más de electores blancos, sino hispanos, latinos, asiáticos, afroamericanos. Entonces, Joe Biden le ha venido como anillo al dedo la circunstancia que se está viviendo, yo diría, ¿no? Sí, porque era una parte del electorado que Donald Trump trató de coquetearle poquito, ¿no? Esta base afroamericana y que ya después de todo esto que hemos visto con la brutalidad policial, pues ya básicamente creo que dejó ese frente perdido. Donde le está pegando más es en los suburbios y en el voto blanco, que ya entre Trump y Biden están muy parejos, y esa era la fortaleza de Trump ante Hillary, que tuvo una diferencia del voto blanco muy, muy, muy alta, sobre todo los non-educated, ¿no? Los que no tienen profesión, y Biden va muy parejo con él, ha cerrado muchísimo la brecha. Tienes ciertos indicadores, te digo, donde vemos que un ala conservadora o quien es un elector naturalmente más conservador se identifica o le genera un poco más de estabilidad quizás Joe Biden, ¿no? O sea, eh, esa es creo que que tranquiliza el ex vicepresidente, ¿no? Que en lo único que difiero de lo que ha mencionado Gonzalo es que creo que puede ser un riesgo para Biden el dejar que la campaña se convierta en pues básicamente si queremos, si quieren o no, ya me hice americano, ¿no? Sí, pero afecta a todo el mundo. Si quieren o no los americanos seguir con Donald Trump, ¿no? Si se convierte en eso, para mí creo que es un riesgo de Biden. Yo creo que Biden también tiene que decir por qué y cómo lo haría mejor, ¿no? Es decir, si deja que nada más fluya, digo, puede ser una estrategia efectiva, pero creo que están tan críticas algunas cosas que también si no alza la voz y dice por qué lo haría mejor, la gente también puede dudar. Y recuerden que siempre en momentos de crisis las personas tendemos a irnos a lo que ya está, ¿no? A lo seguro, ¿no? Entonces, creo que ahí no puede caer en eso Biden. Y hoy por hoy, ¿tú qué ves en Biden? O sea, ¿te convence, digamos? ¿Qué le has visto proponer, sí, directamente? A mí, Julián, Ajá. bueno, pues yo creo que, como dice Gonzalo, ¿no? Ayuda mucho su posición hacia el centro, ¿no? Yo creo que era un rival más fácil para Trump, Bernie Sanders, porque iba a asustar a esta parte del electorado que Biden logra jalar del otro lado del espectro, ¿no? Ahora, creo que Biden ha ido como evolucionando, lleva tanto tiempo en la política americana, ¿no? Digo, él es senador desde los 70, me parece, ¿no? Desde los 70, ¿no? Y bueno, y luego pues está con Obama y se posiciona con otro estilo, creo, ya con Obama, y en todo este tiempo ha ido evolucionando su forma de pensar. Algo que le puede afectar, creo, es que le estén sacando, ¿no? Y ya lo han hecho, votos del pasado, ¿no? Y que de repente es difícil explicar, bueno, es que antes me pensaba así y ahora pues ya cambié porque el mundo cambió. Y a lo mejor sí es cierto lo que dice, pero luego tener que justificar, el que tiene, en la política, el que tiene que explicar, la pierde, ¿no? Entonces, creo que
que es donde está el riesgo de Biden. En sí, digo, es tan al centro que no hay una propuesta así que tú digas, como con Trump, ¿no? Que vamos a construir la barda y no hay algo así como... Incluso ha tenido que irse a las propuestas que traía Warren, que traía Bernie Sanders, tratando también de recuperar ese electorado demócrata. Sí, que yo si lo resumiera, digamos, a grandes rasgos, lo que he visto de Biden es quiere reconstruir la clase media, ¿no? Que sigue vulnerada y más en esta circunstancia actual, que además pues siempre se considera esta columna vertebral de la economía norteamericana, ¿no? Y ha sido golpeada por una serie de fenómenos que hemos explorado en estos podcasts, ¿no? De cosas mundiales, el ascenso de nuevas tecnologías, formas de trabajar, etcétera. También creo que ahí trae un discurso fuerte de liderazgo global, cambiarlo, lo que ya Gonzalo mencionaba, ¿no? Que Trump ha sido endeble en algunos aspectos, aunque parece que está mostrando una fortaleza que nunca se había visto antes. Para los expertos en relaciones internacionales, pues se ha jugado como un principiante en muchas ocasiones, ¿no? Generando tensiones y problemas que pudieron haberse evitado. Y por otro lado, como que esta idea de la democracia, que en un momento dado y tras la elección de Donald Trump, da la impresión de que no incluye a todos, ¿no? Pues ciertos grupos se han posicionado al respecto. Ahora, yo veo también algo, Gonzalo, y me gustaría, de hecho, tomar un papel que es el que usualmente toma Julián de abogado del diablo. A ver. Cargar mucho hacia la visión demócrata, ¿no? El podcast. Hay una sensación, creo yo, en Estados Unidos, de que el Partido Demócrata se ha radicalizado también profundamente, que están engranados, al menos en algunas secciones, en algunos discursos que pues no a todo el mundo le parecen adecuados, ¿no? Ahí vemos varios fenómenos actuales, ¿no? Esto que están tumbando las estatuas de los antiguos miembros del ejército confederado, de la guerra civil de Estados Unidos, que son parte de la historia de Estados Unidos y que sí, algunos de ellos eran esclavistas, pero si ve uno las encuestas, pues la mayoría de la población norteamericana no está de acuerdo con tumbar esto, ¿no? Entonces ahí aprovecha Donald Trump para poner un discurso, etcétera. Los temas, por ejemplo, de género, de demasiado énfasis en temas quizá, no sé, por decir algo de la inclusión, de la migración, etcétera. Que no todo el mundo está muy convencido. ¿Cómo ves esa parte? O sea, pues lo vuelvo a tomar como la analogía del color. ¿Cómo tú haces o cómo borras un rojo intenso? Pues con un azul intenso. O sea, no, con un azul clarito no borras un rojo intenso. Entonces, el mundo se está haciendo así, polarizando en sus visiones. En México lo estamos viendo igual, ¿no? O sea, estamos viendo el tema de la brutalidad policial igual, el tema de las mujeres igual. En Estados Unidos, en el 2018, entra un número récord de demócratas mujeres al Congreso, a la Cámara Baja. La más famosa y conocida y inquieta es esta Cortés Masto de Nueva York, que incluso ha hablado el mismo lenguaje de Trump, ¿no? Entonces, y luego vemos a esta decana, Nancy Pelosi, tratando de controlarlos, ¿no? Que ella es un poco más mediadora y vemos como que no creo que haya sido de su agrado agarrar y romper el informe del presidente ahora en enero, ese berrinchito, pues es fuego, son municiones para Donald Trump, ¿no? Es decir, mira cómo se comporta la oposición, ¿no? Lo mismo que está pasando en México, ¿no? claro. La oposición no se sabe comportar y caen en el juego. Sí creo que es parte importante que Biden fuera el candidato porque Bernie Sanders pues sí practica, digamos, una agenda muy radical. De todos los candidatos era el más radical, ¿no? Digamos que creo que quedó el más idóneo, el más balanceado. Creo que en Estados Unidos así va a ser. Vamos a ver un Biden que va a tener que irse a lo radical, como bien dice Julián, no le queda de otra, la agenda se tiene que mover hacia allá, pero yo pienso que al final del día se va a decantar por cuestiones personales, es decir, por estilos, por quién te da más confianza, por quién se te hace menos radical. Pienso que es el candidato menos inclinado a radicalizarse. Ganó
creo, el conservadurismo o lo menos liberal dentro de los demócratas es su carta más, digamos, pues más tranquila, ¿no? Entonces, pero sí la agenda del 2018 hasta la designación de Biden apuntaba que iba a haber un candidato extremo. Como dice, yo entiendo perfectamente la universalidad del costo de la salud en Estados Unidos, pero es un tema que tiene 70 años en la agenda pública, o sea, no es un tema de hace 10 años, ¿no? Es un buen tema. Hay otros temas importantes que creo que, por ejemplo, que vaya a ser una vicepresidenta mujer o que Biden haya dicho, va a ser una mujer mi candidata a vicepresidenta, te habla de un avance, que diga que voy a poner a una abogada afroamericana en la Suprema Corte de Justicia, ahorita más que nunca te habla de un avance muy necesario. Entonces, creo que la agenda radical ayuda a que pues le pegas hacia arriba, pero bueno, caes ahí en medio, ¿no? Entonces, todos los días se puede ir avanzando para nivelar esto, ¿no? Entonces, creo que es bueno dentro de todo que se hayan dado estos pleitos dentro de los demócratas y afortunadamente para ellos, creo que este es con el que tienen mayor posibilidad de ganar, pero también me ha gustado que Biden ha dicho, yo estoy, pero voy a empujar pura gente joven a hacer este relevo generacional, ¿no? Que yo entiendo que él va a ser un presidente de 4 años, no creo que dure los 8 años, no lo va a decir, pero es como muy natural esto que dice de un relevo generacional y eso está muy bien, ¿no? O sea, eso es lo que ningún partido, ningún político en ninguna parte del mundo se atreve a hacer, de decir, esta es la nueva generación y van a pensar diferente, ¿no? Llegan los mismos o llegan nuevos, pero pensando como los viejos. Creo que esa parte es lo rescatable, ¿no? Pero Y aparte de que por ahí le han tratado de pegar también los republicanos, ¿no? Con esta visión de que ya, de hecho, muestra, no sé, Joe Biden algunos indicios de demencia senil, ¿no? Y entonces yo supongo que viene todo el discurso, pues, no sé cómo veas eso, Julián. Que creo, digo, es algo que hicieron muy efectivo con Hillary, ¿no? O sea, y luego no ayudó Hillary un día que se enfermó y la tuvieron que subir en una camioneta y, digo, le echó leña ella sola a esa situación, ¿no? Y digo, lo que resulta irónico es que, pues, hablen de Biden, demencia senil, y digo, pues tienen un presidente que ha hecho todo lo que dice que el otro hace, ¿no? Que eso creo que es como digo, no me gusta el término, pero como la magia de Trump es decir que el otro está haciendo lo que él en realidad siempre hace, ¿no? Entonces, tiene esa habilidad y por eso todo se le resbala, ¿no? Ahora, yo creo que, y a lo mejor yendo hacia la parte final, creo que, pues, todo esto que ha venido pasando, pues, lo va a alcanzar, ¿no? Para efectos de la elección. Y bueno, como decía Gonzalo, traía en la parte económica, iba muy, muy bien. Pasa lo que estamos viviendo con la pandemia y sin duda cambia el panorama, ¿no? Entonces, digo, aquí es, pues bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? Pues hagamos ese cierre, si quieren, esta quinela sin apuesta, o no sé cómo, o sí, ya después vemos qué. Eh, pues, así brevemente, Gonzalo, Julián, ¿quién creen que va a ganar? ¿Por qué? Y con eso hacemos el cierre. Si quieres, Gonzalo, ¿quién crees que va a ganar? yo creo que Joe Biden en este momento se va a inclinar por poner de candidata a vicepresidenta a Kamala Harris, que es la senadora afroamericana de California, que fue fiscal, attorney general, entonces te habla de un tema que se tiene que atender, es joven, en una situación podrías asumir la presidencia de la República perfectamente, entonces creo que es ella, creo que logra, pese al voto latino que no está con Biden así como quisieran, logra ganar. Hay 3 estados fundamentales que tiene que ganar Joe Biden, que es Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Esos son los 3 estados claves que debe de ganar, pero por el perfil de Joe Biden, trae 4 estados abiertos que también podría ganar, que son Arizona, por el perfil sobre todo de adultos mayores, Florida también, que siempre está en juego, pero a él tiene más posibilidades, Carolina del Norte, por el voto afroamericano,
y quizás inclusive Georgia, donde es la capital de Atlanta, donde se ha venido creciendo el voto demócrata y podría ser esta crisis la detonadora, podría ganar. Pero tiene el abanico mucho más abierto de posibilidades Joe Biden para conseguir los votos del colegio electoral, pero hay que ser honestos, la campaña no ha comenzado y esto se puede decantar en 3 semanas como se le decantó a Hillary Clinton. Entonces, creo que ahorita le favorece todos los números te indican que la elección la tiene Biden amarrada de alguna manera, pero esto puede cambiar muy rápidamente. Entonces, yo me esperaría hasta los debates, ¿no? O ir viendo cómo, pero yo le apostaría que el norteamericano, si sale a votar, porque también esa es otra cuestión, una transición de Trump a Biden es algo, digamos, tranquilo, no es un cambio muy radical en el estilo de gobernar, más en de cómo conducirse, más decoroso. Creo que Biden la va a sacar. Ok. Julián, ¿qué dices? Pues mira, interesante que estaba viendo aquí la otra página, ¿no? Que podemos recomendar, que es la de Real Clear Politics, junto con la de 538, que también es muy buena. En Real Clear Politics manejan también este promedio, ¿no? De las encuestas y tienen también, búsquenle por ahí, hay un mapa, ¿no? Que te pinta el estatus de cada estado. Y esto es importante por lo que comentaba Gonzalo al principio, que cada estado tiene determinado número de votos. Entonces, justo los que mencionó Gonzalo, todos están actualmente en el aire, ¿no? Están como con base en las encuestas, están en los toss-up states. Entonces, sí, estoy con él en el sentido de que, pues, puede irse en cualquier sentido, aunque también comparto que, digo, la tendencia sí es que la saque Joe Biden, ¿no? Aunque, digo, también algunos estados otro estado que normalmente, no, bueno, en las últimas ha votado demócrata es Virginia, por ejemplo, ¿no? También está en gris, ¿no? Otros estados en el norte también están así como en el aire. Entonces, pues puede irse en cualquier sentido, ¿no? Si de repente algo pasa en medio de la pandemia y Trump, pues resulta que tenía razón en algo, creo que eso le puede ayudar, ¿no? Pero si de ser hoy la elección, creo que sí se la llevaba Biden. Ok, pues perfecto. Entonces a mí me toca a mí, yo haciendo la contraparte, yo genuinamente no sé, comparto todos los argumentos que ustedes hacen, veo las mismas cosas que ustedes ven en términos de encuestas, en términos de swing states. Aún así creo que Donald Trump va a ganar la elección. Yo creo, si tengo que hacer un argumento nada más para defender esa postura, es que estamos en una época de crisis justamente, en muchos frentes, Estados Unidos, el económico, el de la pandemia, el tema de racial, digamos, de brutalidad policial, y allí creo que es donde Donald Trump se mueve como pez en el agua y es donde sabe sacar adelante. Y si ahorita no lo ha hecho con tanto éxito es porque conoce también sus tiempos, ¿no? Y esos tiempos llegarán. Sobre todo creo que los debates van a ser críticos. Creo que también una vez que esta situación se empiece a aclarar un poco mejor, va a saber cómo por dónde irse. Pero bueno, lo veremos, ¿no? Justamente es bastante temprano. Creo que las encuestas van a tener vaivenes de aquí en adelante y iremos viendo. Ya en noviembre veremos a ver qué ganó cada quien, ¿no? En dado caso, pues tendré que pagar doble yo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Gonzalo. Un placer. Esperamos contar contigo pronto otra vez. Julián, otra vez, muchas gracias por estar acá. Gracias a Gonzalo también por acompañarnos y bueno, esperamos tenerlo de nuevo otra vez. Gracias, Julián, también. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, síganos en redes, rolen este podcast, minimonecesario.mx. Si no te has suscrito al newsletter, ahí tienes la información escrita, que obviamente no es lo mismo que solo escucharla, porque allí puedes tú hacerte tu propio criterio, que es el propósito de estos podcasts. No queremos decirte cómo pienses, ni tampoco queremos inclinarte hacia una postura en particular, lo cual es medio inevitable en ciencias sociales y en estudios políticos, pero tratamos de ser neutrales, ¿no? Tratamos de ser objetivos con los datos, con todo eso. Entonces, si nos ayudas a generar esta misión, que es que la ciudadanía esté mejor informada y que no esté tan clavada en el cochinero usual de los medios de comunicación, pues te lo agradeceremos. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.